lleno al tema que hoy nos convoca, que es marxismo y feminismo, una crítica desde el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. Aquí nosotros tenemos que hacer una aclaración de dónde partimos y si nosotros nos ponemos a ver, observar desde el inicio de la humanidad, pues no sabemos realmente cómo fue el inicio de la humanidad. Y lo que concluyen muchos estudiosos del tema, pues dicen inicia desde la materia. No sabemos exactamente cómo surge, pero pudo ser la materia, una ameba, diría Juan Íñigo Carrera, un átomo, etcétera. Ese punto de partida siempre será arbitrario y eso pues se abre a un debate entre el materialismo o idealismo. Entonces no vamos a ahondar mucho en ese tema de materialismo o idealismo porque es muy amplio, pero pues, quienes quieran profundizar pueden leer fundamentos de filosofía o los clásicos, entendiendo que pues, hay una idea o ideas o más bien concepciones del mundo, ¿no? Hay una concepción del mundo idealista y hay otra materialista. De ahí pues nos pasamos hacia el ser humano. Y aquí creo que es importante definirlo. No el ser humano, sino por qué es considerado ser humano. El ser humano no gasta su cuerpo para apropiarse inmediatamente del medio y reproducir su cuerpo, sino que gasta su cuerpo para transformar al medio y apropiarse del producto de esa transformación. Y a eso es a lo que llamo trabajo. Hic, bueno, Juan Íñigo Carrera, ¿no? Que tiene estos desarrollos interesantes, sobre todo las mediaciones que existen entre el medio, el trabajo, el medio, y que me parece interesante resaltarlo aquí. Antes de que pasemos a la familia, tendríamos que decir que el ser humano inicia. ¿Cómo inició? No sabemos, pero inicia tratando de transformar al medio. ¿Para qué? Para apropiarse de ese producto, de esa transformación. Entonces, ahí tenemos un primer punto de arranque. ¿Qué fue primero? ¿El hombre, la mujer? No lo sabemos. Fueron los dos al mismo tiempo. ¿Por qué el, el hombre tiene biológicamente unas condiciones y la mujer otras? ¿Por qué la mujer es la que puede, puede tener hijos y no el hombre? Bueno, pues eso seguramente hay desarrollos que lo expliquen o personas más estudiadas en temas de biología y que tengan una mejor opinión, digamos, más fundamentada. Pero eso al final no nos dice absolutamente nada, porque no sabemos ni cómo surgió la humanidad, no sabemos por qué surgió, y lo único que sabemos es que pues estás aquí, tienes unas necesidades y tienes una naturaleza, o como diría Marx, pues citando a William Pitty, la naturaleza es la madre y el trabajo es el padre, ¿no? Entonces, desde ahí entendemos que hay que transformar el medio para poder reproducir nuestra vida o perecer. Si no nos podemos reproducir, perecemos, ¿no? Si no podemos transformar el medio, si los primeros
seres humanos no hubieran podido transformar al medio, pues se hubieran muerto. Entonces de ahí viene esta idea de me estoy saltando demasiado seguramente porque pues, tengo bastantes cosas que digamos que capturé del texto de Engels. Entonces, la creación, ¿no?, de herramientas, hay quienes dicen, bueno, es que el dedo pulgar y que el ser humano empezó a tener un mayor desarrollo y pudo utilizar sus manos y su cerebro, ¿no?, para planear, para construir herramientas y para planear su acción. Entonces se convirtió en una acción consciente y se fue ahí diferenciando de los animales que, que entre comillas, eso tampoco lo podemos comprobar a ciencia cierta, pero los animales digamos que no lo hacen de forma consciente, ¿no? Por lo que entendemos hasta ahorita. Pero bueno, el ser humano es el que luego utiliza, ¿no? Incluso hay autores que dicen utiliza a los animales como primera herramienta, domesticando, ¿no?, a los animales como primera herramienta y que eso pues es parte de la transformación del medio, ¿no? Para apropiarse del producto de esa transformación y que se hace por medio del trabajo. Bueno, pues de ahí llegamos a la familia. Y esa familia pues es, ¿qué nos dice Engels, no? Dice, todas las grandes épocas del progreso de la humanidad coinciden con las épocas en que se amplían las fuentes de existencia. El desarrollo de la familia se produce en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las grandes épocas de progreso de la humanidad están coincidiendo en una línea, pues sí, de forma paralela la familia también se desarrolla. Se desarrollan las fuentes de existencia que pueden ser y lo que Engels en su, bueno, no es Engels, sino Morgan, en el libro de La sociedad primitiva, y desarrolla, ¿no?, como estadios prehistóricos y que cada de, digamos que coinciden, ¿no?, los desarrollos que se dan en la familia con los desarrollos que se dan en los modos de, de producción, ¿no? Entonces entendemos que hubo tres grandes desarrollos que pudieron ser el salvajismo, y a ese salvajismo le bueno, coincidía el matrimonio por grupos, ¿no? Luego ahí Engels empezaba a criticar a muchos autores, ¿no? Porque decían, bueno, es que era una época de promiscuidad sexual, ¿no? Y que luego dice, bueno, pues no hay detalles de eso y que si los hubo, pues debió ser millones de años que no queda ningún registro de eso. Luego pues siguió la barbarie, luego el, la barbarie obviamente con sus etapas inferior, media, superior, etcétera, ¿no? O inferior, superior, y la llamada civilización con la monogamia, ¿no? Y entendemos de que pues, esos grandes condiciones, esos grandes bloques, vamos a llamarle así, se dan de una manera, por ponerlo en estos términos simples, se dan a espaldas, ¿no?, de la familia. O sea, hay un desarrollo de la producción y hay un cambio en las relaciones
sociales familiares, ¿no? Que eso es lo que plantea Marx y Engels aquí. Entonces vamos a seguir. ¿Qué nos dice Morgan? Dice, la familia es el elemento activo. Nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a otra superior, a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos. Solo después de largos intervalos registran los progresos hechos por la familia y solo sufren una modificación radical cuando la familia se ha modificado radicalmente, ¿no? Aquí, pues obviamente Morgan, perdón, empezaba una investigación de 40 años del, de los indios, ¿no? En Estados Unidos, y que lo consagra, ¿no? En su obra la sociedad primitiva, y se da cuenta que era muy similar lo que pasaba en otras partes del mundo, y decía, bueno, pues cómo puede ser que estas formas o sistemas de parentesco se den en lugares, en otro continente, ¿no? Se den aquí en América y se den en otro continente. Y claro, la explicación es que por la forma en los desarrollos, ¿no? De las fuerzas productivas que va cambiando. Entonces, digamos que el mundo estaba en esa época en un desarrollo de fuerzas productivas similar, y pues era obvio que estos sistemas de parentesco iban a ser similares, ¿no? En todo el mundo. La familia según Marx. Dice, lo mismo, añade Marx, sucede en general con los sistemas políticos, jurídicos, religiosos y filosóficos. Mientras que la familia perdura, el sistema de parentesco se osifica. Mientras que éste continúe en pie por la fuerza de la costumbre, la familia lo supera. Por el sistema de parentesco legado históricamente hasta nuestros días, podemos concluir que existió una forma de familia a él correspondiente y hoy extinta, y lo podemos concluir con la misma certeza con que Cuvier dedujo, por los huesos de un marsupial hallado cerca de París, que el esqueleto pertenecía a un marsupial, y que en un tiempo allí habían vivido marsupiales hoy extintos. Aquí, pues obviamente Marx está planteando que, que el desarrollo que hace, no solo, bueno, sí Morgan, pero no solamente él, tiene una base, tiene una razón de ser y puede ser comprobable. Entonces, de aquí luego surge, de la historia primitiva, nos revela un estado de cosas en que los hombres practican la poligamia y sus mujeres la poliandria, y en que por consiguiente los hijos de unos y otros se consideran comunes. A su vez, ese mismo estado de cosas pasa por toda una serie de cambios hasta que acaba en la monogamia, que es lo que dijimos al principio, ¿no? Estos cambios tienden a ir estrechando el círculo comprendido en el lazo conyugal común, que en su origen era muy amplio, hasta que finalmente solo abarca la pareja, la forma de familia hoy predominante. Pero vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué chingado llegamos a esa forma de familia? Vamos a ver qué está pasando. Entonces, aquí dice Morgan, rehaciendo la historia en forma retrospectiva, obviamente, de acuerdo con la mayor parte de sus colegas, a la conclusión de que existió un estadio primitivo en que el seno de la tribu imperaba la promiscuidad sexual, de modo que cada mujer pertenecía por igual a todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres. En el siglo pasado ya se había hablado de tal estadio primitivo, pero solo de una manera general. Bachofen fue el primero, y este es uno de sus mayores méritos, que lo tomó en serio y buscó sus huellas en las tradiciones históricas y religiosas. Sabemos hoy que las huellas por él descubiertas no conducen a ningún estadio social,
de promiscuidad sexual, sino una forma muy posterior concretamente al matrimonio por grupos. Y entonces aquí nos dice, y dice, admitiendo que hubiera existido esa promiscuidad sexual, pertenece a una época tan remota que ni siquiera entre los fósiles sociales, entre los salvajes más atrasados, podemos esperar encontrar pruebas directas de su antigua existencia. Entonces, luego nos dice Engels, no sabemos nada de la familia, ¿no? Dice, pues, ¿y por qué? Porque pues los autores que estaban hablando de esos temas o se dedicaban a hablar de forma mitológica, religiosa, idealista. Entonces él dice, según acabamos de ver, no sabemos nada de la familia y otras agrupaciones sociales de los monos antropomorfos. Los datos que poseemos se contradicen diametralmente y no es de extrañar. ¿Qué contradictorias son y qué necesitadas están de ser examinadas y comprobadas críticamente incluso las noticias que poseemos respecto a las tribus humanas en estado salvaje? Pues bien, las sociedades de los monos son mucho más difíciles de observar que las de los hombres. Por tanto, hasta tener una información amplia debemos rechazar toda conclusión sacada de datos que no merecen ningún crédito. Bueno, ahorita vamos a ver por qué no. Bueno, no, aquí ya me salté bastante del texto, que este es el capítulo más amplio, el capítulo segundo del origen de la familia. Es un capítulo, quizás la mitad del libro es este capítulo, pero vale la pena retomarlo. Esclavitud, dice, la esclavitud ya había sido inventada. El esclavo no tenía ningún valor para los bárbaros del estadio inferior. Por eso los indios americanos obraban con sus enemigos vencidos de una manera muy diferente a como se hizo en el estadio superior. La tribu vencedora mataba a los hombres o los adoptaba como hermanos. Las mujeres eran tomadas como esposas o adoptadas con sus hijos supervivientes. En este estadio la fuerza de trabajo humana no produce todavía un excedente apreciable sobre sus gastos de mantenimiento. Pero las cosas tomaron otro cariz con la introducción de la cría de ganado, la elaboración de los metales, el arte del tejido y por último la agricultura. Sobre de todo desde que los rebaños pasaron definitivamente a ser propiedad particular de las familias y aumentadas después rápidamente. Todas esas riquezas asestaron un duro golpe a la sociedad fundada en el matrimonio sindiásmico y en la gens matriarcal. ¿Hubo matriarcado? Claro, claro que sí lo hubo. El matrimonio sindiásmico había introducido en la familia un elemento nuevo. Junto a la verdadera madre había puesto al verdadero padre, probablemente mucho más auténtico que muchos padres de nuestros días. Con arreglo a la división del trabajo, en la familia de entonces correspondía al hombre procurar la alimentación y los instrumentos de trabajo necesarios para ello. Consiguientemente era por derecho el propietario de dichos instrumentos, y en caso de separación se los llevaba consigo, de igual manera que la mujer conservaba sus enseres domésticos. Por tanto, según las costumbres de aquella sociedad, el hombre era el propietario de la nueva fuente de alimento, el ganado, y más adelante de nuevo instrumento de trabajo, el esclavo. Pero según la usanza de aquella misma sociedad, sus hijos no podían heredar de él, porque en cuanto a este punto, las cosas eran, bueno, eso ya es. Y hablando de cómo se cambió, ¿no? Cómo fue el tránsito del derecho materno al derecho paterno. Claramente aquí nos está diciendo, bueno, pues se desarrollaron las fuerzas productivas. Ya el hombre empezó a domesticar a los animales, a criar ganados y la agricultura, ¿no? Empezar a utilizar extensiones de tierras para cultivarlas. Y eso fue cambiando las relaciones entre el hombre y la mujer. ¿Y por qué el hombre toma el papel preponderante? Bueno, aquí hay que entender lo que dijimos al principio. Pues, si la mujer
tiene que biológicamente que procrear y el hombre no. Y el hombre tiene unas condiciones de fuerza un poco superiores. Y en ese tiempo llevar un arado para estar con utilizar los instrumentos para labrar la tierra, el hombre podía rendir más que la mujer y la mujer pues, tenía hijos y tenía que cuidarlos y amamantarlos, etcétera, pues era obvio, ¿no? Que así se fue desarrollando también la sociedad. Pero eso, ¿por qué fue así? No lo vas a no te lo van a decir en ningún texto que, o sea, no hay una respuesta. No hay una respuesta a ello. Entonces, biológicamente, biológicamente sí la puede existir, pero tampoco puede, digamos que, desentrañar esos misterios, entre comillas, ¿no? Y sin embargo, pues son las contradicciones que tenemos de toda la humanidad, como vamos a ver, que Engels las reconoce. Marx y Engels las reconocían, por eso cuando dicen, no, es que el marxismo no vio el feminismo, no vio los problemas de la mujer. Bueno, pues lean este texto y van a ver cómo tenía una mayor claridad que cualquier feminista de estas posmodernas que hay ahorita, burguesas. Vamos a verlo con calma. Así pues, a medida que iban en aumento, las riquezas daban al hombre una posición en la familia más importante que a la mujer, y hacían que naciera en él la idea de valerse de esta ventaja para modificar en provecho de sus hijos el orden de herencia establecido. Pero esto no podía hacerse mientras permaneciese vigente la filiación según el derecho materno, claramente. Entonces, pues tenía que ser abolido. Y aquí dice, y lo fue, lo que no resultó tan difícil como hoy nos puede parecer. Aquella revolución, una de las más profundas que la humanidad ha conocido, no tuvo necesidad de tocar ni a un solo miembro vivo de la gens. Todos los miembros de esta pudieron seguir siendo lo que hasta entonces habían sido. Bastó decidir sencillamente que en el futuro los hijos pertenecerían a la gens de su padre. Así quedaron abolidos la filiación femenina y el derecho hereditario materno, sustituyéndolos la filiación masculina y el derecho hereditario paterno. Nada sabemos respecto a cómo y cuándo se produjo esta revolución en los pueblos cultos, pues se remonta a los tiempos prehistóricos. Pero los datos reunidos, sobre todo por Bachofen, acerca de los numerosos vestigios del derecho materno, demuestran plenamente que esa revolución se produjo. Entonces aquí vemos cómo Engels dice, bueno, pues no sabemos cómo se produjo esa revolución, cómo cambió el derecho materno al derecho paterno y la herencia, y que los hijos que antes eran, tenían el, bueno, obviamente por medio de la mujer a ser reconocidos, ahora el padre tiene el único derecho, ¿no? Hereditario. Y aquí, bueno, aquí vemos que Engels con una claridad lo dice. No sabemos cuándo se produjo, cómo y cuándo se produjo esa revolución. Ojo con eso, porque esa es una de las grandes explicaciones, o más bien grandes contradicciones que no están resueltas. Claro, si es una contradicción, pues obviamente no está resuelta, ¿no? Y seguramente no hay nada resuelto. Y si todo estuviera resuelto, pues a lo mejor no estuviéramos ni vivos, ¿no? Entonces, pero ya no poniéndonos puntillosos con estas cuestiones, sí sería interesante, ¿no? Saber algo más de esto. Aquí nos vamos a ir hacia,
Esto está súper interesante. La abolición del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó las riendas también en la casa y la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Esta baja condición de la mujer, que se manifiesta sobre todo en los griegos de los tiempos heroicos y todavía más entre de los tiempos clásicos, ha sido gradualmente retocada, disimulada y en ciertos lugares hasta revestida de formas más suaves, pero ni mucho menos ha sido abolida. Claramente, la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo, dice, dice Engels, ¿eh? Ojo con eso. Para las feministas que dicen que Marx y Engels no vieron el problema de la mujer o de las mujeres, pues bueno, mm, escúchenlo. Bueno, no escúchenlo, lean el libro, que eso sería lo mejor. Entonces, cuando hay feministas que te dicen, soy feminista, y pregúntenle si han leído el origen de la familia, ¿no? De Engels, y si no lo han leído, pues bueno, no pueden ser, no es que no puedan, se pueden considerar lo que quieran ser, pero pues sus argumentos van a chocar inevitablemente con el idealismo, ¿no? O lo utópico. Ya Marx lo había cuestionado, ¿no? En el manifiesto, pues cuestiona ahí el socialismo reaccionario, ¿no? Socialismo feudal y no sé qué otras especies de socialismo, ¿no? Llamados socialismo. El feminismo, pues viene a ser también, en cierta forma, y cuando se queda en ciertas dentro del marco del sistema capitalista y no buscas la superación del sistema capitalista, pues claro, es funcional al sistema capitalista. Y lo vemos, o sea, vemos, por ejemplo, que las que se consideran feministas son, incluso juegan en todo el espectro político, ¿no? Todo el tablero político, electoral. Hay, en Morena hay feministas, en la derecha hay feministas, lo que se considera la derecha y la izquierda electoral. Entonces las ves y dices, oye, cabrón, pero ¿cómo puede ser que, que una persona de derecha se considere feminista y una de izquierda se considere feminista? Dices tú, pues esto, aquí algo está pasando, ¿no? Y no lo ves que alguien de derecha se considere marxista, una mujer, al mismo tiempo, ¿no? Que una de izquierda sí se puede considerar marxista. Bueno, hay progresistas anticomunistas, ¿no? Antimarxistas, anticomunistas. Entonces, hay feministas anticomunistas, antimarxistas también. Incluso con pensamiento muy reaccionario, siendo feministas. Entonces, esa es una explicación necesaria que tenemos que dar. Y tenemos que... Este tema, pues obviamente nadie va a hacer videos de esto porque pues, te van a caer a palos. Eh, todos, ¿eh? Hombres, mujeres. Porque esto ya es un tema tabúyas. No puedes hablar de esto. Dice, los rasgos esenciales son la incorporación de los esclavos y la potestad paterna. Por eso la familia romana es el tipo perfecto de esta familia. Originalmente la palabra familia no significa el ideal, mezcla de sentimentalismos y disensiones domésticas, del filisteo de nuestra época. Al principio ni siquiera se aplica a la pareja conyugal y sus hijos, sino tan solo a los esclavos. Famulus quiere decir esclavo doméstico. De ahí viene familia, ojo. Y la familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes a un mismo hombre. A ver,
La familia, es decir, el patrimonio o la herencia. Esta expresión la inventaron los romanos para designar un nuevo organismo social cuyo jefe tenía bajo su poder a la mujer, los hijos y cierto número, me imagino que diría, de esclavos. Y dice Marx, la familia moderna contiene en germen no solo la esclavitud, sino también la servidumbre, y desde el comienzo mismo guarda relación con las cargas de la agricultura. Encierra en miniatura todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su estado. Exactamente. Por eso cuando dicen, no, Marx no vio, no, sí lo vio. Y lo dice, la familia moderna contiene en germen no solo la esclavitud, la servidumbre, o sea, todos los modos de producción, sino también encierra en miniatura todos los antagonismos que se desarrollan en lo macro, ¿no? En la sociedad, en el Estado, en los organismos más desarrollados, la familia, digamos, una unidad más pequeña. Esa unidad más pequeña tiene también esos antagonismos que se dan en la sociedad y en el Estado, ¿no? Entonces, vean lo interesante del pensamiento de Marx. Cómo, claro, ya lo veía. Por eso, eso cuando intentan entrarle a este tema, pues van a chocar con, con Marx y Engels, que ya habían visto este tema. O sea, lo tenían contempladísimo. Y lo vamos a ir bien. Dice, tal fue el origen de la monogamia. Dice, de ninguna manera fue fruto del amor sexual. El amor sexual no tuvo nada que ver, sino que fue la primera forma de familia que no se basó en condiciones naturales, sino económicas. Concretamente en el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad común primitiva, originada espontáneamente. Preponderancia del hombre en la familia y procreación de hijos que sólo pudieran ser de él destinados a heredarle. Tales fueron abiertamente proclamados por los griegos los únicos objetivos de la monogamia. Por lo demás, el matrimonio era para ellos una carga, un deber para con los dioses, el Estado y sus propios antepasados. Deber ser que veían obligados a cumplir en Atenas. La ley no solo imponía el matrimonio, sino que además obligaba al marido a cumplir un mínimo determinado de los llamados deberes conyugales. Lo estamos viendo. ¿Qué fue lo que pasó, no? A ver, ahorita voy a darle escape. ¿En qué vamos? 14. Vamos a ver. Ahorita regreso. Voy a dar un pausa. Grabar. ¿Qué tal? ¿Cómo regresamos? Pues resulta que no se estaba viendo nada y pues hablé a lo güey. Pues no importa. Ya saben que somos nuevos en esto. Sin embargo, creo que la lectura ahí estaba, ¿no? Entonces, vamos a ver si ahorita sí se ve. Dice, por tanto, de ninguna manera la monogamia aparece en la historia como una reconciliación entre el hombre y la mujer, y menos aún como la forma más elevada de matrimonio. Al contrario, entra en escena bajo la forma de la esclavización de un sexo por el otro, como la proclamación de un conflicto entre los sexos, desconocido hasta entonces en la prehistoria. En un viejo manuscrito inédito redactado por Marx y por mí, encuentro esta frase: la primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de hijos. Y hoy puedo añadir, el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia, y la primera opresión de clases con la opresión del sexo femenino por el masculino. Y aquí dirían las feministas, si lo ves, es culpa del hombre. Aquí lo está diciendo Engels. Pero tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Es muy interesante lo que está diciendo aquí Engels. Porque este texto
es una prueba fehaciente de que Marx claramente vio el problema, y no solamente vio el problema, sino que Marx y Engels reconocieron la opresión de el hombre a la mujer, pero en un contexto, ojo, porque vean en qué contexto se está desarrollando el texto. En el contexto de toda la transición que hubo del derecho materno al derecho paterno, a la cuestión de la herencia, a la cuestión de la propiedad en común que tenían las diferentes, vamos a llamarle así, comunidades, gens, tribus, como quieran llamarle, clans incluso. Bueno, hay sus diferencias, pero ahorita no nos importan esas diferencias. Vamos a decirles comunidades que utilizaban, trabajaban la tierra en común, en propiedad común, y con el desarrollo de las fuerzas productivas, la agricultura, la crianza de ganados o la domesticación de animales, le digo yo, pues los animales se convierten en herramientas también, ¿no? Del ser humano. O sea, lo utiliza como una herramienta el animal, se apropia, lo esclaviza, por decirlo de una forma más cruda, ¿no? Entonces, hay incluso, ¿no? Esa visión que tienen algunos de que el ser humano es el problema del planeta, ¿no? Sin embargo, eh, veremos que no, o sea, no es que el ser humano sea el problema. Y vamos a entender por qué cuando llegamos, pues hay una contradicción de entrada en la vida humana de cómo resuelves tus necesidades y tienes que apropiarte del medio, ¿no? Para transformar ese medio también y poder apropiarte del producto de ese medio, ¿no? Entonces, es interesante lo que está diciendo Marx y Engels, sobre todo Engels, ¿no? Dice, la nueva monogamia, que entre las ruinas del mundo romano salió de la mezcla de los pueblos, revistió la supremacía masculina de formas más suaves y dio a las mujeres una posición mucho más considerada y más libre, por lo menos aparentemente de lo que nunca había conocido la edad clásica. Gracias a ello, fue posible partiendo de la monogamia en su seno, junto a ella o contra ella, según las circunstancias, el progreso moral más grande que le debemos, el amor sexual individual moderno, desconocido anteriormente en el mundo. Aquí se pone romántico Engels, como diría nuestro buen amigo Chispo, y se pone romántico claramente porque reconoce incluso a la mujer y reconoce a la monogamia como una potencia y que surge, ¿no? Y dice, bueno, pues esto tiene mucho más potencia de lo que había antes. La monogamia es mucho más potente, pero sin embargo la monogamia también trae aparejada la prostitución y trae aparejada y que el hombre pueda andar con muchas mujeres y que la mujer simplemente quiere tener una, como se dice, ¿no? Una catedral para procrear y que, ¿por qué? Por el derecho de herencia, ¿no? O sea, incluso lo vemos, ¿no? En las novelas. Y si no, pues en las películas, ¿no? De la época medieval donde se da este contexto de que se pelean, ¿no? Por la herencia y quién de los hijos va a tener un hijo primero, ¿no? Incluso se dan esas novelas chafas de Televisa, el mismo problema incluso en novelas recientes ya vemos eso, todavía lo vemos. Bueno, yo tiene tiempo que no veo novelas de Televisa, pero las que vi de hace como 15 años, todavía hablaban de eso, ¿no? De que
de cómo iban a heredar y que el hijo, ese tipo de situaciones se sigue dando, ¿no? Se sigue reproduciendo dentro del imaginario, ¿no? Vamos eh, eh, a ponerlo, ¿no? En ese tenor. Pero vamos a ver qué más nos dice. Pero si la monogamia fue de todas las formas de familias conocidas, la única en que pudo desarrollarse el amor sexual moderno, eso no quiere decir de ningún modo que se desarrollase exclusivamente, y ni siquiera de una manera preponderante, como amor mutuo entre los cónyuges. Lo excluye la propia naturaleza de la monogamia duradera, basada en la supremacía del hombre. En todas las clases históricas activas, es decir, en todas las clases dominantes, el matrimonio siguió siendo lo que había sido desde el matrimonio sindiásmico, un trato cerrado por los padres. La primera forma aparecida en la historia del amor sexual como pasión, pasión reconocida como natural en todos los hombres, al menos si son de las clases dominantes. Ojo con eso, porque Engels, haciendo un análisis del materialismo histórico y utilizando el materialismo histórico, aquí lo dice, al menos si son de las clases dominantes, ¿no? Y más adelante tengo también ese texto donde reconoce, ¿no? Aquí no es una cuestión de que Engels esté metiendo a los hombres, a todos los hombres en el mismo costal y a todas las mujeres en el mismo costal, por decirlo en términos vulgares. No. Marx y Engels, dentro de este análisis que están haciendo, está considerando que el problema de, de, de la esclavitud de la mujer, por ponerlo de alguna forma, la explotación de la mujer, viene desde que se cambió el derecho y materno al paterno, ¿no? Entonces, también dice algo que siempre fue un trato cerrado por los padres. ¿Qué quiere decir? Que en otras épocas existía. O sea, a partir de que se rompe, vamos a ponerlo así, el vínculo, y que hay una conciencia enajenada, porque ahí Juan Íñigo Carrera dice, bueno, es que el primer productor libre es el asalariado, ¿no? Porque siempre hubo este como amos y esclavos, como señor, eh, el siervo, ¿no? También hubo siervos y señores, ¿no? Lo que dice Marx en el manifiesto, ¿no? Toda la historia de la humanidad ha sido una lucha de clases entre ricos y pobres, patricios y plebeyos, ¿no? Siervos y señores, amos y esclavos, siervos y señores, y burgueses y proletarios, ¿no? Por ponerles un nombre, ¿no? Pero también en este mismo texto ya vimos como que es un texto más tardío, ¿no? Y que Marx el manifiesto pues es un texto de su juventud. Entonces ahí no mete el problema de lo que leímos, ¿no? De que la primera opresión de clases es del hombre a la mujer, pero del hombre a la mujer en el contexto de la propiedad privada, no del hombre, el hombre proletario a la mujer proletaria. Entonces, eso es lo que no se entiende, eso es lo que, bueno, no es que no se entienda, no se quiere entender. Vamos a entenderlo, vamos a tratar de entenderlo, porque si no, pues vamos a seguir reproduciendo cualquier cosa y ver como enemigos de clase, que fue lo que yo dije, que el feminismo pues divide y atomiza, porque
trata de meter a todos los hombres en el mismo costal y eso no nos sirve para superar el sistema. Vamos a seguirle, si no me enojo. En las relaciones con la mujer el amor sexual no es ni puede ser una regla, excepto entre las clases oprimidas. Ahí está. En nuestros días, el proletariado. Estén o no esas relaciones autorizadas oficialmente, pero en este caso también desaparece el fundamento de la monogamia clásica. Dado que faltan por completo los bienes de fortuna, ojo con eso, lo acabo de decir, para cuya conservación y transmisión por herencia se instituyeron precisamente la monogamia y el dominio del hombre. Lo acabo de decir y aquí lo está diciendo Engels. ¿La monogamia se instituyó para qué? Pues se instituyó por los bienes de fortuna, por la propiedad privada y para poder heredar. Entonces, pero aquí al principio lo dice Engels, dice, no, el amor sexual pues solamente se da, o sea, algo que se decía vulgarmente, ¿no? Solo los pobres se casan por amor, ¿no? Los ricos se casan por dinero, por intereses. Y es real, ¿no? Es real. Pero dice, a ver, por ello, faltan también motivos para establecer la supremacía masculina. ¿En qué? En el proletariado. Es más, faltan hasta los medios de conseguirla, el derecho burgués, que protege dicha supremacía. Solo existe para las clases poseedoras y para regular las relaciones de estas clases con los proletarios. ¿Qué quiere decir? Que el hombre proletario no puede ser un eh, opresor de la mujer. No lo es. Y aquí lo está diciendo Engels. Lo está clarificando. ¿Por qué? Porque no tiene los medios de conseguirla. El derecho burgués no lo protege a él. Solamente protege a las clases poseedoras. Solamente le sirve a las clases poseedoras. El proletariado es un esclavo asalariado, como lo fueron los siervos y los esclavos de otra época. Dice, a ver, eso cuesta dinero y a causa de la pobreza del obrero, no desempeña ningún papel en la actitud de éste hacia su mujer. En este caso, el papel decisivo lo desempeñan otras relaciones personales y sociales. Ojo con eso otra vez. Además, sobre todo desde que la gran industria ha arrancado del lugar a la mujer para arrojarla al mercado de trabajo y a la fábrica, convirtiéndola bastante a menudo en el sostén de la casa. Los hombres, dice, han quedado desprovistos de toda base, los últimos restos de la supremacía masculina en el hogar del proletario, excepto quizás cierta brutalidad para con sus esposas, muy arraigada desde el establecimiento de la monogamia. ¿Qué quiere decir? Que sí, hay violencia familiar. Sí, que el hombre no tiene ningún poder sobre la mujer materialmente, más que el de ejercer, como dice aquí, de vez en cuando cierta brutalidad con sus esposas, ¿no? Golpizas o algo así, o malos tratos. Y se da también de mujer a hombre, ¿no? Pero Engels está hablando de los burgueses. Y ese es el análisis que se pasa por alto. No, pues, todos los hombres, no. Pues es que no puede materialmente el hombre ejercer un dominio. Y se los compruebo muy fácil. Muchas mujeres ahorita actualmente están casadas por interés, no porque amen a su pareja. Entonces aceptan todo, incluso infidelidades o viceversa. La mujer, o sea, ahorita ya es un poquito más amplio, pero es indistinto quien lo haga, el hombre o la mujer. ¿Por qué? Si eres hombre, tienes dinero, puedes tener 10, 20, 30 o más mujeres. Si eres hombre proletario,
como diría Arjona, ¿no? Pues hasta te divide en una. Entonces, citando a Arjona, no, es que es una canción, ¿no? Y, a ver, vamos a ver dónde me quedé. Ah, dice, así pues, la familia del proletario ya no es monogámica en el sentido estricto de la palabra, ni siquiera con el amor más apasionado y la más absoluta fidelidad de los cónyuges. Y a pesar de todas las bendiciones espirituales y temporales posibles. Por eso, el heterismo y el adulterio, eternos compañeros de la monogamia, desempeñan aquí un papel casi nulo. La mujer ha reconquistado en la práctica el derecho de divorcio. Cuando ya no pueden entenderse, los esposos prefieren separarse. En resumen, el matrimonio proletario es monógamo en el sentido etimológico de la palabra, pero, pero en absoluto lo es en su sentido histórico. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que la monogamia surge de un contexto de propiedad privada para el derecho burgués, para proteger los derechos de la burguesía. Y bueno, de que no la burguesía de esta solamente la etapa industrial, ¿no? Sino de todo, no, ahí hay que matizar, ¿no? De toda clase dominante. Entonces, porque cuando llega la burguesía, y llega la burguesía, estamos hablando después de la Revolución Francesa, de 1780 y algo, y llega la burguesía, pues no hay una abolición de ese derecho paterno, ¿no? Les valió madre a los disque revolucionarios burgueses esta cuestión del derecho paterno, del derecho materno, y les valió madre pues la cuestión del trabajo, ¿no? También, porque pues tenían ellos que conservar su, su dominio con la estructura anterior medieval y el feudalismo con la estructura anterior del esclavismo, ¿no? Porque si no lo hacían así, pues tenían que abolirse a sí mismos, ¿no? O sea, la única forma de superarlos era es en el comunismo y es la abolición de todo de todas las clases sociales, del trabajo asalariado y de la propiedad privada, ¿no? Entonces, en ese sentido se tiene que dar la emancipación de la mujer. No se puede dar de otra forma. Y ya lo está explicando Engels. La situación no es mejor en lo que concerniente a la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Su desigualdad legal que hemos heredado de condiciones sociales anteriores no es causa, sino efecto de la opresión económica de la mujer. En el antiguo hogar comunista que comprendía numerosas parejas conyugales con sus hijos, la dirección del hogar confiada a las mujeres era una industria pública. Ojo con eso. Y tan necesaria socialmente como la obtención de los víveres para los hombres. Entonces, ¿qué dijimos al principio? No, pues hay que apropiarnos del medio, hay que transformar el medio para que nosotros podamos también transformarnos, crecer y desarrollarnos, etcétera. No lo digo en el sentido de literal de crecer, sino poder apropiarnos de una mejor manera del medio, ¿no? Entonces por eso se domesticaron animales, se creó la agricultura, ¿no? Se desarrollaron las fuerzas productivas. Pero la cuestión de la mujer era una institución pública. ¿Qué quiere decir una industria pública? Era necesaria socialmente. Entonces hoy vemos estas, ¿cómo les llaman? Guarderías. ¿Cómo les llaman? No recuerdo ahorita en México como esto que hicieron, que están haciendo en el norte donde están las maquiladoras y que guarderías de cuidados, ¿cómo les llaman? No recuerdo. Algo así de cuidados, ¿no? O guarderías no sé qué, que dicen, no, pues ya, como las mujeres están trabajando todo el día, hay que meterlas, a sus hijos en unas guarderías. ¿Por qué? Bueno, pues porque
Los capitalistas quieren mujeres que trabajen. ¿Por qué? O sea, si nos ponemos preguntones, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el desarrollo de la industria ya dejó el desarrollo de la maquinaria o de la tecnología o de las fuerzas productivas, pues creó instrumentos de trabajo, vamos a llamarlo así, que ya no necesitan la fuerza física del hombre. Entonces ya con apretar un botón, una máquina puede hacerlo y ese botón lo puede apretar un hombre, una mujer y un niño. Entonces el hombre fue relegado incluso dentro, y eso pasó. Tenían a niños. Paula Fer lo cuenta, ¿no? En el derecho a la pereza de cómo tenían a niños en fábricas y los ponían a cantar y todo. Trabajando niños de 7, 8 años. 7 años, creo que desde los 7 años. Una verdadera locura. Locura, locura. Y trabajando jornadas de 12 horas, ¿eh? Algunos dirían de 8. Algunos dirían de 8 y otros dirían de 12 horas. Pero bueno, aún así ya. Y todo para qué? Para que los capitalistas embolsen pues, una cantidad estratosférica, ¿no? De ganancias, ¿no? En perjuicio de toda esta sociedad. Y en perjuicio y trastocando todas las relaciones que hubo de las mujeres y como industria, como institución pública, ¿no? ¿Y a qué se refiere con institución pública, no? Dice, ahorita lo vamos a ver. Eso de que los hijos de uno son solo de uno y que los hijos de los demás pues me valen madre, pues eso es el capitalismo, ¿no? Los hijos de todos deberían ser hijos de todos. O sea, los hijos de la sociedad deberían ser hijos de todos nosotros. Cuando la gente está robando, pues algo está mal en la sociedad. Alguien no tiene las oportunidades. No, es que sí las tuvo y que él se desvió y... No, no, no. Algo está mal en la sociedad. Y lo explica aquí Engels, ¿no? ¿Y qué es lo que está mal en la sociedad? Pues que unos están apropiándose de todo y otros pues están absolutamente sin nada, ¿no? Y sin manera, como dijimos al principio, de reproducir su vida. Se están extinguiendo como si en algún punto fueran los mamuts o los dinosaurios, si es que existieron, no lo sé, posiblemente, y no pudieron seguir reproduciendo su vida. O los extinguieron o se extinguieron por no poder reproducir su vida. O cambiaron las condiciones, ¿no? Climáticas quizás. Por eso se extinguieron. O no pudieron reproducir su vida. Eran demasiado grandes y no pudieron seguir alimentándose. Se extinguieron. A pesar de que pudiéramos decir eran los más fuertes. No pudieron reproducir su vida y adiós. ¿Qué está pasando con los hombres también, no? Están siendo relegados los hombres dentro de este nuevo sistema? Esa es una buena pregunta. Pero lo estuvieron dentro del sistema capitalista. Y luego eso lo explica Marx ya en el Capital, en la cuestión del ejército industrial de reserva. Y tiene una base, ¿no? Del sistema capitalista. O sea, no solamente hombres y mujeres en el desempleo, pero tiene una base que les beneficia a ellos, a los capitalistas. A nosotros no nos beneficia en nada. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, las cosas cambiaron con la familia patriarcal y todavía más con la familia individual monogámica. El gobierno del hogar perdió su carácter social. La sociedad ya no tuvo nada que ver con ello. El gobierno del hogar se transformó en servicio privado y la mujer se convirtió en la criada principal sin tomar ya parte en la producción social. Solo la gran industria moderna le ha abierto de nuevo, aunque solo a la mujer proletaria, ojo con eso, Engels siempre lo está remarcando. Yo no entiendo por qué los que luego se meten a este texto y hablan de este texto, pues nunca lo ven. O sea, dice, aunque solo a la mujer proletaria, el camino a la producción social.
Pero esto se ha hecho de tal suerte que si la mujer cumple con sus deberes en el servicio privado de la familia y queda excluida de la producción social y no puede ingresar nada, y si quiere tomar parte en la industria social y tener sus propios ingresos, le es imposible cumplir con los deberes familiares. En cualquier tipo de actividad, incluidas la medicina y la abogacía, le ocurre a la mujer lo mismo que en la fábrica. La familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica, franca o más o menos disimulada, de la mujer. Es que hay una autora, Silvia, ¿cómo se llama? Creo que es una italiana, no sé, o tiene apellido italiano, Federici, diciendo el patriarcado del salario. Que Marx, ¿qué? Aquí lo está diciendo en Marx y Engels, ¿no? Diciendo que Marx no vio esto, no vio aquello. Muchas, hay muchas, no, no solo ella, hay varias. Pero es parte de lo mismo, es parte de un ataque anticomunista, antimarxista, antileninista, antisocialista, o sea, anticomunista. Punto. Y viene de la academia, hay académicos financiados, como lo estuvo Michel Foucault, ¿no? Financiado por la CIA, dicho por él en algún punto y comprobado, ¿no? Luego. Pero no solo él, o sea, actualmente académicos, ¿qué académico no es anticomunista? Y incluso los que se dicen marxistas y reivindican cosas luego que, que no tienen nada que ver con el que entran, es que es curioso, porque entran siendo marxistas, ellos se asumen marxistas, pero luego en sus posiciones dicen, no, es que, espérate, empiezan a cambiar, ¿no? Entonces ya no son tan marxistas, son decoloniales. Luego ya no son marxistas. ¿En qué aspecto? O sea, ya no buscan la transformación de la sociedad, ya no buscan una dictadura del proletariado, que yo le llamo democracia directa. Pueden llamarle democracia directa o dictadura del proletariado, no importa, como le quieran llamar. No buscan eso, no buscan el tránsito al socialismo ni al comunismo. Ellos, y entonces tú les hablas de eso y no. O sea, ellos te van a hablar de cuestiones, lo de colonial y el feminismo. Y eso pues es parte de un ataque al movimiento obrero mundial, la revolución mundial, sí, también. Entonces, ¿por qué? Porque no busca superar el sistema capitalista, sino que busca simplemente hacer una especie de bisagra entre el movimiento obrero y el sistema capitalista, ¿no? Y lo dije hace rato, o sea, hay gente de políticas de derecha que se asumen feministas y políticas de izquierda progresista que se asumen feministas, pero nunca he visto a una panista o de derecha asumirse como marxista, ¿no? Con esa explicación bastaría, ¿no? Pero bueno, y también algo que se me olvidó de lo que leímos anteriormente, pues es eso, ¿no? Que ya estamos, que ya estamos en el punto en el que dices, bueno, si la mujer quiere trabajar, no se puede dedicar a cuidar de su mal llamada familia y, y viceversa, ¿no? Si se queda a cuidar de su familia, no puede ingresar nada, ¿no? Y esa es la contradicción que han estado las mujeres durante mucho tiempo y ahorita también los hombres. Entonces nos dice que las familias individuales pues son una masa de moléculas, ¿no? O la sociedad moderna es una masa de moléculas, perdón, cuyas moléculas son las familias individuales. Hoy en día, hoy, en la mayoría de casos, el hombre tiene que ganar los medios de vida, tiene que alimentar a la familia, por lo menos entre las clases poseedoras, lo que le da una posición preponderante que no necesita ser privilegiada de un modo especial por la ley. En la familia el hombre es el burgués y la mujer representa al proletario. Pero está hablando de qué? De las clases poseedoras. Pero en el mundo industrial, dice, el carácter específico de la opresión económica que pesa sobre el proletariado
solo se manifiesta con total nitidez una vez suprimidos todos los privilegios legales de la clase capitalista y establecida la plena igualdad jurídica de ambas clases. La República Democrática no suprime el antagonismo entre las dos clases, al contrario, no hace más que suministrar el terreno en que llega a su máxima expresión la lucha por resolver dicho antagonismo, que es todas estas luchas que por el voto, que por, no sé, participación de la mujer en X, Y o Z gobierno o cuestiones políticas y de gobierno. De igual modo, el carácter particular del predominio del hombre sobre la mujer en la familia moderna, así como la necesidad y la manera de establecer la igualdad social efectiva de ambos, solo se manifestarán con total nitidez cuando el hombre y la mujer tengan, según la ley, derechos absolutamente iguales. Entonces se verá que la liberación de la mujer exige como primera condición la reincorporación de todo el sexo femenino a la producción social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad. Ojo, ¿qué está diciendo aquí Marx y Engels? ¿Qué significa eso de suprimir la familia como unidad económica de la sociedad? Que se tiene que socializar la, la familia, los cuidados, la, como era la institución pública del, en la época antes del derecho paterno, ¿no? Podemos llamarle matriarcado, pero ¿esto qué quiere decir? Como nos dijo aquí Engels, bueno, pues se basa actualmente en la esclavitud doméstica de la mujer, esa superioridad, pues bueno, pues ya no va a existir eso. Ya no debería existir y para eso hay que suprimir la familia individual como unidad económica de la sociedad, o sea, ya no vas a tener tu familia. Y de hecho hay un texto, fíjate, hay un texto que se llama La abolición de la familia, si no me equivoco. Es de una editorial ahí que es la que le publica a Silvia Federici y todo, y me imagino que va a ir por ahí el asunto. Pero habría que revisar ese texto. Si alguien lo conoce o conoce a otros igual, puede ponerlo aquí en los comentarios, ¿no? Es interesante porque al final no contradice, Marx y Engels no se contradicen en su planteamiento de la superación del sistema capitalista, incluso en el tema de la mujer. No se contradicen, al contrario, lo reafirman. Y tanto así que dicen, bueno, hay que socializar los cuidados. Caminamos en estos momentos hacia una revolución social en que las actuales bases económicas de la monogamia desaparecerán tan seguramente como las de su complemento, la prostitución. La monogamia nació de la concentración de grandes riquezas en las manos, las de un hombre, y del deseo que solamente sus hijos heredasen dichas riquezas. Por eso era necesaria la monogamia de la esposa, pero no la del marido. Tanto es así que la monogamia de ella no ha sido óbice para la poligamia descarada u oculta de él. Pero la revolución social inminente, al por lo menos transformar la inmensa mayoría de las riquezas duraderas hereditarias, los medios de producción, en propiedad social, reducirá al mínimo todas esas preocupaciones de transmisión hereditaria. Y ahora cabe hacer esta pregunta: dado que la monogamia nació de causas económicas, ¿desaparecerá cuando desaparezcan dichas causas? Es una pregunta contundente de Engels que nos hace a todos y que muchos dicen, bueno, a ver, espérate, porque por ahí leí un comentario, estuve leyendo sus comentarios, ¿no? Ahí en el Face. Se puso interesante. Unos ahí me andan atacando, pero bueno, vamos a darles respuesta. Creo que ya se la dimos. Sin embargo, híjole, cuando yo decía, a ver, la emancipación de la mujer solo se puede dar
como dice aquí Engels, cuando los medios de producción sean propiedad social, ¿no? Así de simple. Entonces ya no va a haber preocupaciones, oye, pues la herencia, los hijos, etcétera. ¿Y por qué? Pero dice, la monogamia nació de causas económicas. Desaparecerá cuando desaparezcan las causas económicas. Dice, a ver qué nos dice. No, a ver. Podría responderse no sin fundamento que lejos de desaparecer, más bien se realizará plenamente a partir de ese momento. Porque con la transformación de los medios de producción en propiedad social, desaparecerán también el trabajo asalariado, el proletariado, y por consiguiente la necesidad de que cierto número de mujeres estadísticamente calculable se prostituyan. Desaparece la prostitución, pero la monogamia en vez de decaer, llega por fin a ser una realidad también para los hombres. ¿Qué nos dice Engels aquí? Bueno, acuérdense, incluso Marx lo dice en el manifiesto, dice, bueno, es que el matrimonio solo existe para los pobres, ¿no? Dice, bueno, o no se puede consolidar, no, dice, no se puede consolidar el amor entre los pobres ni el matrimonio, etcétera, porque precisamente por la falta de económica, ¿no? Obviamente de recursos económicos, etcétera, y de medios de producción, y de que eres un esclavo asalariado, trabajador asalariado. Llega el momento en el que dices, a ver, espérate, aquí lo, el trabajo asalariado se tiene que eliminar las clases sociales, la propiedad privada, y por lo tanto se tiene que abolir, ¿no?, el proletariado como clase. Y en ese momento la emancipación de la mujer se va a dar. Y eso es lo que muchos niegan. Dicen, no, es que no es en automático. Pues que obviamente no es en automático. O sea, lo dice Marx y Engels. O sea, la sociedad se construye en, en la base de la sociedad anterior. O sea, vamos a traer todas las lacras cargadas del sistema capitalista. Eso lo dice, está claro. Entonces, no será en automático ese proceso, pero es la única forma en que se dé la emancipación, no solo de la mujer, también del hombre y de todos los seres humanos. Es la única forma, no hay otra. Entonces, cuando me ponían ahí, no, es que se va a dar, haciendo teología de la revolución, como dice Jorge Veraza, no, la cuestión racial, los indígenas, el colonialismo, espérense, cabrones, el colonialismo, pues como que ya no es colonialismo, es imperialismo. Entonces, el, eh, cuando plantean, por ejemplo, qué otra cuestión? Hacen teología de la revolución, ¿no? Entonces, la cuestión indígena, lo de colonial, ¿qué más? El feminismo, pues obviamente, juegan en contra de la revolución mundial. Punto. Y juegan en contra, no porque ellos, algunos muy de buena fe, pero hay movimientos que no, que obviamente para el sistema capitalista es más fácil meter un movimiento feminista, un movimiento indigenista o decolonial y pegarle a un movimiento que esté en la línea del marxismo, ¿no? Para eso se utiliza, ¿no? Y se utilizó también con los hippies, ¿no? Que fue este movimiento, que se me fue el nombre, ¿no? Pero ese movimiento que ese movimiento pues le pegaba, ¿no? A los movimientos comunistas. Porque ellos decían, ah, amor y paz y todo. Claro, se iban por otro camino porque no querían la lucha. Estamos hablando de los tiempos de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. O más allá, ¿no? De los tiempos de la guerra de Vietnam.
Y sin embargo nosotros no descalificamos ninguna lucha. El- pero sí entendemos, porque por eso Marx y Engels se pelearon con un montón de gente y los señalaron de socialistas utópicos y, y que incluso los socialistas utópicos son base para llegar al socialismo científico, ¿no? Pero no solo de socialismos utópicos, de socialistas, ahí yo me equivoqué, de socialistas reaccionarios, porque los utópicos sí hicieron una aportación importante, ¿no? De socialistas reaccionarios, eso es lo que quería decir. Incluso socialismo feudal, o sea, gente que quería regresar al pasado. Reaccionarios, en pocas palabras. Entonces hay ciertos movimientos que más o menos están en esa línea, que pueden entrar entre el feminismo decolonial y lo indigenista, el indigenismo también. Ahí también podría entrar Armesilla, ¿no? Con esta cuestión del iberofonía y todo ese rollo. Entonces él también se puede inscribir en este tipo de corrientes, ¿no? Anticomunistas, antimarxistas, que, híjole, no sabemos hasta qué punto aportan, porque al final pues no les escuchas a ellos hablar de dictadura del proletariado, democracia directa. Eso no está en su análisis cercano. Incluso es una forma de detectarlos, ¿no? Entonces vamos a seguir a ver. A ver, ya estamos llegando al final. Dice, la economía doméstica y el cuidado y la educación de los hijos se convertirán en un asunto social. La sociedad cuidará con el mismo esmero de todos los hijos, sean legítimos o naturales. Así desaparecerá el temor a las consecuencias, que es hoy el más importante motivo social, tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista económico, que impide a una joven soltera entregarse libremente al hombre a quien ama. No bastará eso para que se desarrollen progresivamente unas relaciones sexuales más libres y también para hacer a la opinión pública menos rigorista acerca de la honra de las vírgenes y la deshonra de las mujeres. Y por último, ¿no hemos visto que en el mundo moderno la prostitución y la monogamia, aunque antagónicas, son inseparables? Como polos de un mismo orden social, ¿puede desaparecer la prostitución sin arrastrar consigo al abismo a la monogamia? Es una pregunta interesantísima de Engels. Todo lo que he planteado es interesantísimo, pero aquí dice, oye, pues, a ver, la economía doméstica y el cuidado y la educación de los hijos se convertirá en un asunto social. Se va a socializar la economía doméstica, que es lo que yo había dicho. La sociedad cuidará de todos los hijos. Otro punto, anótenlo ahí. Y pues la mujer ya no tendrá que estar con un güey al que no ama por cuestiones de dinero. Entonces, que eso sucede hoy en día en muchísimos casos. Muchísimos casos. Muchísimos. El 90-80%, no sé. Pero sucede. Pero bueno, no importa. ¿Y qué más nos dice? Ah, bueno, el tema de la prostitución y la monogamia. Que ese es un súper tema, ¿no? Porque dice, a ver, espérate. Si tú vas a imponer la monogamia, traes la prostitución. Eso es lo que está preguntándose Engels, ¿no? Si son inseparables. Y luego dice, nuestro amor sexual difiere esencialmente del simple deseo sexual del eros de los antiguos. En primer lugar, supone la reciprocidad en el ser amado. Claro que ambos estén de acuerdo. Desde este punto de vista, la mujer es en él igual que el hombre, mientras que en el eros de la antigüedad se está lejos de consultarla siempre. En segundo lugar, el amor sexual alcanza una intensidad y una duración que hace que ambas partes consideren la falta de relaciones íntimas y la separación como una gran desventura, si no la mayor de todas. Para poder ser el uno del otro no se retrocede ante nada y se llega hasta jugarse la vida, lo cual solo sucedía en la antigüedad en caso de adulterio. Y por último, nace un nuevo criterio moral para juzgar las relaciones sexuales. Ya no se pregunta solamente ¿son legítimas o ilegítimas?, sino también ¿son hijas del amor y de un afecto recíproco?
Por supuesto, en la práctica feudal o burguesa este criterio no es respetado, más que cualquier otro criterio moral, pero tampoco menos, al igual que los restantes. Está reconocido sobre el papel y por el momento no puede pedirse más. ¿Qué nos dice Engels aquí? Bueno, pues, ¿sabes qué? Déjense de chingaderas. Lo que importa es el amor. Así de simple, ¿no? Pero el amor solo puede darse superando el sistema capitalista. En el sistema capitalista no puede haber amor, aunque te sientas enamorado o enamorada de tu pareja o de alguien, ¿no? No necesariamente tiene que ser tu pareja. Entonces, señores y señoras, pues ahí está. A ver qué nos falta. Ah, ya me lo estamos terminando. Nos falta una diapositiva. 2. Por tanto, el matrimonio solo se concertará con toda libertad cuando la supresión de la producción capitalista y de las condiciones de propiedad por ella creadas haya eliminado las consideraciones económicas accesorias que todavía ejercen poderosa influencia sobre la elección de los esposos. Entonces el matrimonio ya no tendrá más motivo que la atracción recíproca. Dice, a ver, pero dado que por su propia naturaleza el amor sexual es exclusivista, aun cuando en nuestros días ese exclusivismo solo se realiza plenamente en la mujer, el matrimonio fundado en el amor sexual, bueno, a ver qué más dice. Esta no sé por qué la metí, esta diapositiva. Ah, bueno, a ver. Dice, si se reconoce el hecho de que la familia ha atravesado sucesivamente por 4 formas y que actualmente se encuentra en la quinta, se plantea la cuestión de saber si esta será la última o será permanente en el futuro. Lo único que puede responderse es que debe progresar a medida que progrese la sociedad, que debe modificarse a medida que se modifique la sociedad, o sea, las fuerzas productivas. Al igual que sucedió antes, la familia es un producto del sistema social y reflejará su estadio de cultura, dado que la familia monogámica ha ido mejorando desde los comienzos de la civilización, y muy especialmente en los tiempos modernos. Es lícito al menos suponerla capaz de seguir perfeccionándose hasta alcanzar la igualdad entre ambos sexos. Si en un porvenir lejano la familia monogámica no llegase a satisfacer las exigencias de la sociedad, es imposible predecir de qué naturaleza sería la que le sucediese. Y ahí concluye, ¿no? Morgan. Lewis. ¿Es Lewis Morgan? Ya ni me acuerdo. Bueno, creo que sí. Era su nombre. Pero bueno, vamos a decirle Morgan y Engels. Porque hay que darle el crédito a Morgan por ese gran escrito llamado La Sociedad Primitiva. Primitiva. A ver. Pues bueno, muchachos, pues ya estamos concluyendo. Y pues ahí lo dejamos, ¿no? Concluimos con eso. La única forma de emancipación de la mujer es superando el sistema capitalista, la abolición de la propiedad privada, abolición de las clases, abolición del trabajo asalariado. Y de ahí, cuando preguntan, porque la mayoría de la gente dice, dime cómo va a ser el comunismo, porque están acostumbrados que otros les digan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pues así han vivido toda su vida. Sus padres le dicen qué hacer, la religión les dice qué hacer, la televisión. Siempre es otro que dirige sus vidas. Y por eso Marx pues no dijo cómo, ni Engels, cómo sería el comunismo, ¿no? Eso nos toca a nosotros, depende de nosotros. Y el tema de la mujer está incluido dentro del marxismo y es incluso el tema preponderante o uno de los grandes temas preponderantes, porque no es solo la mujer, es el hombre y la mujer, es el ser humano, es toda la humanidad que tiene que liberarse, tiene que emanciparse y que por lo tanto no puede haber luchas aisladas. No la puede haber porque una lucha aislada, como ya lo han dicho, no fructifica. Es
una lucha, como dijo Marx, proletarios de todos los países unidos. Mujeres proletarias, hombres proletarios. Es cuanto y les mando un cordial saludo.